Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que es la rinoplastia ultrasónica y vamos a responder pues todas las preguntas que me habéis enviado, ¿vale? Vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta es fundamental, ¿no? ¿Qué es una rinoplastia ultrasónica? Pues bien, la rinoplastia ultrasónica es la utilización de un bisturí piezoeléctrico que se basa en los ultrasonidos, en movimientos muy rápidos de vibración que a una frecuencia determinada lo que hace es cortar el hueso sin dañar ningún tipo de estructura blanda alrededor del mismo. Por lo tanto, el hueso va a ser cortado, ¿vale?, por este instrumento, pero una vez que lo corta, las capas de tejido que hay debajo simplemente las empuja, nunca las llega a cortar. Por tanto, apenas hay sangrados, apenas hay daños a esas estructuras, hay muchísima menos inflamación y además el corte que se hace en el hueso es completamente preciso. No vamos a tener ese efecto que teníamos antes como de hielo quebradizo, de que tú ponías el cincel y martillabas y la fractura podía ser inesperada. Por lo tanto, con esto conseguimos muchísima más precisión. Ha influido mucho en que los resultados sean más exactos, ¿vale? La recuperación es mucho mejor porque hay menos morado al finalizar la cirugía. Ahora os pondré una foto para que veáis cómo la paciente cerrando ya no tiene morado, y esto influye en que la inflamación que tiene en el posoperatorio es mínima. Por tanto, el paciente, en cuanto quitamos las férulas, quitamos los puntos, que suele ser más o menos a los 7-10 días, ya se puede reincorporar al trabajo, cosa que no pasaba con las técnicas habituales porque solían ser un poquito más llamativas. Esto en general se traduce en que a la gente le da un poquito menos de miedo lo que es la rinoplastia porque parece una cirugía menos invasiva. La técnica en sí es muy parecida, ¿vale? Pero sí que nos aporta todas estas ventajas que os he dicho. ¿Cómo se realiza una cirugía de rinoplastia y en este caso de rinoplastia ultrasónica? Bien, la técnica que utilizamos yo y mi compañero, el doctor Gutiérrez, es una rinoplastia abierta. Nosotros hacemos una pequeña cicatriz en la parte inferior de la nariz. Esa cicatriz con el tiempo se camufla perfectamente y casi no da ningún tipo de problema y no se ve. A partir de ahí exponemos todas las estructuras, hacemos las modificaciones pertinentes, las partes funcionales como la septoplastia, los cornetes para el tema de la respiración y las modificaciones estéticas. El apoyo que hacemos en la tecnología ultrasónica es el tallaje de todas las partes duras sin dañar las partes blandas, lo que al final pues se traduce en una recuperación mucho más rápida y una cirugía menos traumática y menos dolorosa a la vez que precisa, ¿vale? El tipo de anestesia utilizada en esta cirugía es la anestesia general. Para nosotros es el tipo de anestesia más seguro que existe, sobre todo a la hora de hacer este tipo de cirugía, porque recordemos que puede haber algún tipo de sangrado durante la cirugía y cuando el paciente está intubado tiene la vía aérea asegurada, aislada y por tanto aunque haya un sangrado no tiene ningún tipo de problema a la hora de la respiración. Es una técnica anestésica muy segura, a día de hoy no tiene tantas complicaciones, digamos, como lo pudo haber tenido en su día y a raíz de eso pues se generó esa mala fama o lo que a veces puede asustar a la gente cuando le hablas de una anestesia general. Pero la verdad es que nunca he visto ningún problema en todos los años que llevo operando y pues es la técnica de elección para este tipo de cirugía y la que más garantías nos da. ¿Cuánto dura una cirugía de rinoplastia? Pues depende mucho del paciente y del tipo de nariz que tenga. Hay narices muy sencillas que necesitan muy poquitas modificaciones para dejarlas más bonitas y esas nos pueden llevar alrededor de una hora, hora y media. Y hay narices mucho más complejas que además tienen una parte funcional que también hay que arreglar para que el paciente respire mejor y esa nos puede llevar pues alrededor de 3 horas, 3 horas y media. Depende un poquito y oscila ahí. Acordaros que estáis dormidos, ¿vale? Por tanto, no os vais a enterar del tiempo que estáis en cirugía y que suele ser algo que aunque os agobie, pues en realidad no tiene mucha importancia para vosotros, ¿vale? La cirugía requiere ingreso. Generalmente nosotros operamos por la mañana o por la tarde al paciente, depende, pero sí nos gusta tenerlo ingresado al menos un día, aunque el paciente se puede ir a su casa si desea, si es una persona tranquila, que sabe apañarse bien con la medicación, no hay problema en que se marche a su casa. Generalmente a nosotros nos gusta dejarle un día, pues porque nos gusta pasar a verle, que esté controlado, que tenga su medicación, que no tenga nada de dolor, aunque la verdad es que es una cirugía que apenas duele, es más una sensación de molestia, incluso a veces un poco de obstrucción al respirar, aunque no es habitual desde que usamos la técnica ultrasónica
aún menos, aún respiran mucho mejor en el postoperatorio, pero lo dejamos un poco por confort. Si el paciente desea marcharse a su casa a lo largo de la tarde y le hemos operado por la mañana, pues se puede ir. Si el paciente le hemos operado por la tarde, pues sí que preferimos dejarle ingresado y por la mañana se marcha a su casa. El tiempo de recuperación de una rinoplastia suele ser entre los 7 y 10 días y las 2 y las 3 semanas, ¿vale? ¿De qué depende? Pues quitar férula, quitar puntos a los 7 días generalmente ya lo hemos hecho todo, y en que baje un poquito la poca inflamación que se genera, pues 2-3 semanas. Si es un paciente que tiene un trabajo en el que no está de cara al público, a los 7 días ya se podría reincorporar al trabajo. Si está de cara al público y quiere tener pues la cara lo mejor posible, pues yo recomendaría al menos unas 2 semanas para el trabajo. Ahora, para la actividad física, para el deporte, sí solemos recomendar entre 3-4 semanas para empezar una actividad física moderada, y alrededor ya del segundo mes, pues actividades físicas de impacto, como puede ser correr o como puede ser ir en bici, porque vamos a tener pues una frecuencia respiratoria y una necesidad de respiración mayor. Ya los deportes de impacto en los que pueda haber algún tipo de golpe facial, pues sí los recomendamos aplazarlos más tiempo. ¿Qué pacientes son aptos para una rinoplastia? En general, a partir de los 16-18 años, que es cuando acaba el desarrollo facial de la persona, ya se considera apto. Siempre solemos hacer una consulta para hacer un poquito también una evaluación de que el paciente tenga unas expectativas realistas, y si vemos que el apartado psicológico es correcto, procedemos a cirugía, siempre y cuando los estudios preoperatorios nos digan que el paciente está bien desde el punto de vista médico para someterle a una cirugía y una anestesia general. Pacientes con enfermedades de base importantes o demasiado añosos, pues no suelen ser candidatos para este tipo de cirugía, pero si cumple esas circunstancias, pues casi cualquier paciente lo puede ser. Bueno, una pregunta muy interesante es que si se pueden obtener los mismos resultados con una rinoplastia convencional que con una rinoplastia ultrasónica. En cuanto a obtener un resultado, yo creo que la respuesta es sí, se pueden obtener resultados muy similares con ambas técnicas. Es verdad que con la utilización de la rinoplastia ultrasónica hemos podido realizar matices, como por ejemplo osteotomías de diferentes tipos que antes era muy difícil poderla realizar con esa precisión. Entonces nos puede mejorar los resultados en determinados casos, ¿vale? Lo que sí mejora muchísimo es el posoperatorio. En cuanto a la inflamación, los morados, los dolores, sí que son mucho mejores. Entonces, si hay la posibilidad de hacer la ultrasónica, no hay ningún tipo de desventaja, y sin embargo todo lo que podemos ganar es muchísimo más. Por tanto, yo creo que hoy por hoy podemos decir que la utilización de una técnica ultrasónica es siempre superior a la convencional. Me preguntan que cuáles son las garantías de éxito. Generalmente nunca lo sabemos. Siempre vamos a dar el 100% de nosotros en cada cirugía, en cada caso, en cada paciente. Siempre vamos a intentar planificarlo lo mejor posible, hablarlo con el paciente, hacer simulaciones para poder llegar a ese resultado. En cirugía somos dos, yo opero con otro compañero que es otorrino, por lo tanto tenemos una visión más amplia, ¿vale? Y eso pues siempre nos da un poquito más de seguridad a la hora de hacer el caso, y siempre vamos a poner de nuestra parte para poder llegar a ese objetivo. Lógicamente esto es estética, o sea, nosotros siempre queremos que los pacientes queden lo más contentos posibles. Entonces, por nuestra parte vamos a tener el 100% de implicación para que podamos llegar al resultado que buscas. Bueno, y esto es todo. Espero haber aclarado las dudas que tenemos o que teníais sobre la rinoplastia ultrasónica, y ya nos veremos en siguientes vídeos. Espero que estéis bien, familia. Hasta luego.